Mateo 16, versículos 17 y 18. Mateo 16, versículos 17 y 18. Leo para ustedes la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Juntos. Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, queremos acudir a ti, Señor, porque tú eres la fuente de toda gracia y de la gracia que nuestra alma necesita. Queremos acudir a ti, reconociendo nuestra culpabilidad, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestras cargas, Señor. Pero vamos a ti, Señor, como el hambriento que se ve a sí mismo necesitado de alimento. En nuestro caso, hambrientos de tu palabra, Señor. Es necesario para nuestra alma, es necesario para nuestra conciencia que tu palabra sea expuesta delante de nosotros, pero que tu Espíritu Santo le dé el entendimiento y la aplicación necesaria. Solo podemos comprender a la luz de la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Y te pedimos a ti que limites las debilidades del predicador y que ellas no sean de tropiezo para el entendimiento de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, por los méritos de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Generalmente acostumbro a darle título a los sermones desde alguna frase o texto de las escrituras que hemos leído. En esta ocasión no quise hacerlo para procurar no generar malos entendidos. La frase del versículo 18, después que dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, esas dos palabras, mi iglesia, es lo que contemplaba como título del sermón. Pero no quería que un sermón sonara como mi iglesia, en el sentido que usted pudiera llegar a pensar que vamos a hablar de la iglesia del pastor Pedro. Ese malentendido no quiero tenerlo sobre sus conciencias, ni ser el causante de ellos. Por eso el título del sermón es La iglesia de Jesús. Pero va a hacer referencia a que Jesús dice mi iglesia, siendo Él el dueño de la iglesia. ¿Por qué este tema? Hace unos domingos atrás le comenté que quería, incluso el pastor Jaide predicó sobre la visión de Dios o la visión de Pablo sobre la iglesia, de ese texto de Efesios, ¿no? Pablo nos enseñaba, el pastor Jaide nos enseñaba las palabras del apóstol Pablo en relación a cómo Dios ve a la iglesia. Cómo existe la iglesia para transmitir o revelar lo que Él es aún a estas potestades celestiales que el texto mencionaba. Y una de las cosas que Él nos indagaba es qué percepción tenemos nosotros de la iglesia. ¿Por qué quiero hablar de este tema de la iglesia de Jesús, desde la iglesia escrituralmente hablando? Recuerdo tener una conversación hace 15 días, creo, hablando con un hermano, y estábamos mencionando cómo muchos de nosotros hemos llegado a este lugar. La sala de una casa, recuerdo haber llegado, y les he mencionado muchas veces ese lugar. Y muchos de los que empezamos a llegar a ese pueblo que se reunía, llegábamos sin conocer a alguien. Quizás porque vimos algo por internet, quizás porque alguien nos recomendó, o otros llegamos porque alguien nos invitó. El hecho es que la gran mayoría de nosotros, si somos honestos, hemos llegado al salir voluntariamente de otro lugar donde nos congregábamos. Nadie nos ha ido a sacar de esos lugares, o por lo menos en mi conciencia no está que yo haya ido a sacar a algunos de ustedes. Ni mucho menos he querido ir a devolverlos a esos lugares. Pero usted voluntariamente quiso hacer esa transición. Y si nos indagamos, ¿qué nos ha llevado a hacer esa transición? En esta conversación que les contaba que tenía con este hermano, él usaba una expresión y decía: la iglesia puede ser como un refugio o un lugar distinto a la predicación de la que estábamos acostumbrados a escuchar. Muchos de nosotros hemos llegado a este lugar
cuando previamente hemos sido expuestos a otra clase o otra clase de predicación que era distinta a lo que estábamos acostumbrados. Básicamente, pudiéramos llamar que la predicación a la que estábamos acostumbrados promovía más el egocentrismo o centrados en el hombre y no una predicación que fuera fiel a las Escrituras y que exaltara a Dios. Sin embargo, en la vida de esta iglesia local y de muchas congregaciones que han surgido como esta iglesia local en otros lugares, la gran mayoría de nosotros que ha tenido en primer lugar la gracia del Señor al ser expuestos a una predicación sana por medio del internet, hemos llegado a este lugar sabiendo diferencias entre la predicación, diferencias entre una predicación que no es fiel al texto o una predicación que intenta ser fiel al texto, por lo que ya hemos sido expuestos virtualmente a esa clase de predicación. Espero que el trabalenguas haya entendido. No hemos tenido la experiencia de vivir o estar dentro de una iglesia con las características bíblicas. ¿Qué quiero decir con esto? Para intentar ser más claro. Quizás usted llegó a este lugar porque escuchó a uno de estos maestros que han edificado la iglesia de Cristo universalmente hablando. A estos predicadores que han sido un regalo para la iglesia de Cristo, sean americanos, sean de habla hispana, y que usted se expuso a esa predicación y usted comprendió realmente así debe ser la exposición de la palabra. Pero cuando usted intentó buscar en su ciudad un tipo de iglesia que predicara de esa manera, no hubo muchas opciones. Posteriormente descubrió, por la gracia del Señor, que había un lugar y llegó a este sitio. La virtualidad nos ha permitido diferenciar una mala predicación de una buena predicación, pero la virtualidad jamás nos permitirá conocer cómo es y cómo se vive una iglesia escrituralmente hablando. Usted virtualmente puede escuchar un sermón de IBE, IBCJ, Grace to You o cualquier otra predicación de alguna iglesia que usted conozca, pero usted no podrá conocer a esa iglesia porque usted no se encuentra ahí. ¿Qué significa eso? Significa que como iglesia, la manera en que podemos irnos desarrollando y creciendo puede estar impactada por la práctica que cada uno trae de su iglesia anterior. Déjeme darle un ejemplo. Yo no sé cómo era la celebración de la Santa Cena en el lugar que usted antes se congregaba, pero recuerdo escuchar a mi esposa en algún momento que donde ella asistía, a veces el predicador se paraba al frente y decía, bueno, esta Santa Cena solamente la van a tomar los miembros. En otra ocasión se paraba y decía, la Santa Cena va a ser tomada por todas las personas. En otra vez decía, hoy los niños sí participan de la Santa Cena. Mi teoría es que dependía de la luna que alumbraba a ese hombre en la noche anterior para tomar la decisión de quién practicaba la cena o no quién la practicaba. Y usted puede pensar, ¿y qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo eso? Bueno, el texto que hemos leído esta mañana y que le da título a mi sermón es que Jesús habla de mi iglesia, es decir, la iglesia de Jesús. Y muchos de nosotros venimos de prácticas como si fuera nuestra iglesia y no la iglesia de Jesús. Déjeme decirle que aunque a usted le pueda parecer muy extraño el comentario que le acabo de hacer de la Santa Cena, si somos honestos, muchos de nosotros, sin importar el conocimiento que tengamos, podemos tener ademanes, prácticas y otro tipo de sinónimos relacionados a la vida práctica de la iglesia, a la vida de la iglesia que no se ajustan a las Escrituras. Que no se ajustan a las Escrituras. Para algunos puede significar, por ejemplo, que se identifica a sí mismo como cristiano, pero nunca se ha bautizado. Para otros puede significar que se identifica a sí mismo como cristiano, pero no tiene un interés en ser miembro de la iglesia local. Para otros puede significar que puede tomar el día domingo aleatorio. De los 4 al mes, voy 2 o voy 3, el otro es mío. Te estoy dando un mayor porcentaje. Significa el 75% es tuyo y el otro es mío, Señor. Muchos de nosotros podemos tener prácticas no eclesiales, es decir, no relacionadas a la vida de la iglesia que se ajusten a las Escrituras, sino más bien a nuestra propia experiencia
o opinión subjetiva que tenemos de lo que la iglesia es. Pero el punto, vuelvo, es que Jesús dice mi iglesia. No la tuya, no la mía, aunque cierto punto al pertenecer llamamos nuestra iglesia porque estamos dentro de la iglesia de Cristo, pero yo creo que usted me entiende cuando yo digo que no es la suya ni no la mía, sino la iglesia de Cristo. Básicamente es Él que pone en su palabra escrita los estatutos, las ordenanzas. Él es quien delimita lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace. Déjeme decirle qué no esperar de este sermón. No voy a abordar toda la eclesiología, toda la doctrina de la iglesia en un sermón de 40 y tantos minutos. Muchas cosas van a ser introductorias. Yo pudiera llamar este sermón un sermón aperitivo. Yo creo que usted entiende la palabra lo que es un aperitivo. Es algo que usted consume antes del plato fuerte. Quiero dejarlos con hambre de la palabra del Señor, de la doctrina de la iglesia, y que juntos caminemos domingo a domingo por medio de estas escuelas dominicales que queremos compartir, a conocer muchas de las cosas a mayor profundidad de lo que van a escuchar en este sermón. Por lo tanto, no todas sus inquietudes van a ser resueltas. Por lo tanto, quizás la expectativa de usted va a ser: fuiste muy superficial, sigues como volando la ilustración del domingo pasado, sigues dándonos un vuelo aéreo, una vista aérea de otra temática, en este caso de la iglesia. Lo que también quiero que usted pueda saber, que por medio de este sermón queremos profundizar un poco más en lo que la iglesia, su palabra es verdad, la iglesia, su palabra es verdad, es y desea seguir siendo y practicando en el tiempo. Y que nuestros planes a futuro lo incluyen a usted, que todavía no es miembro de la congregación. Pero queremos que, así como ese cambio de local ha significado una serie de retos, pero también la bendición de tenerle en este lugar, que la iglesia siga creciendo sanamente conforme las Escrituras dicen. Y para eso todos tenemos que tener el mismo lineamiento y no vivir la vida de la iglesia desde nuestras propias opiniones subjetivas o desde las experiencias pasadas con las que llegamos a este lugar. Por eso queremos compartir esta serie, por eso queremos pasar semanas en esta serie. Queremos que la palabra del Señor renueve nuestro entendimiento, como le dice Pablo en la carta de los Romanos. Y que lo que creemos nosotros que la iglesia es y lo que la iglesia hace sea filtrado por las Escrituras. Y si pasa el tiempo y usted sigue escuchando y quiera ser parte de lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros, pueda caminar junto a la visión de la iglesia de Cristo que queremos exponer a lo largo de varios domingos por medio de las Escrituras. Cuando me refiero a los domingos, me refiero a lo que seguiremos haciendo en las escuelas dominicales. En el tiempo de las escuelas dominicales usaremos un libro base que se llama La Iglesia, el Evangelio hecho visible, del pastor Mark Dever. En ese libro, la tesis del pastor Dever es la siguiente: las enseñanzas y prácticas eclesiales, es decir, relacionadas a la iglesia, erróneas, oscurecen el Evangelio, mientras que las enseñanzas y prácticas eclesiales correctas lo aclaran. Lo que la iglesia vive como iglesia va a oscurecer o aclarar el Evangelio al mundo incrédulo alrededor nuestro. Por eso es suma importancia de cómo vivimos como iglesia. El texto que leíamos esta mañana, nuevamente, y el énfasis ha sido, dice mi iglesia. Hermanos, yo quiero que eso produzca temor y temblor en su corazón, como lo ha producido en el mío, cuando he llegado a considerar qué tanto de esta iglesia local tiene que ver más conmigo como pastor que les lidera, a Cristo y su palabra. Qué tanto, hermanos, esa palabra de Cristo, que la iglesia es su iglesia, tiene que ver con tu comportamiento hacia este cuerpo local. Que tenga que ver en la manera en que la tratas, te refieres a ella verbalmente. ¿Consideras entonces que estás hablando de la iglesia de Cristo?
El propósito de este sermón entonces va a ser mirar qué dice la Biblia, que es la palabra de Cristo sobre lo que la iglesia es y lo que la iglesia debe hacer según las indicaciones de la palabra. Básicamente son esos puntos. ¿Qué es la iglesia y qué debe hacer la iglesia según la palabra de Cristo? Por lo cual será un sermón temático, es decir, de muchos textos que usted puede anotar, revisar en su casa. Algunos lo vamos a leer aquí y estaremos recorriendo las Escrituras. Yo sé que usted sabe, entrando a nuestro primer punto, que la palabra que se traduce como iglesia al español es la palabra eclesía. Esa palabra aparece 114 veces en el Nuevo Testamento, pero eclesía se usó en el periodo nuevo testamentario, es decir, del primer siglo en adelante, para describir más que las reuniones que tenían los cristianos. La palabra eclesía significa asamblea, pero no solamente se usaba en ese tiempo para hablar la reunión o la asamblea de creyentes. Esa palabra se usó a menudo en ese momento histórico en ciudades griegas para referirse a las asambleas que eran llamadas a realizar una tarea específica. Por ejemplo, Lucas, el autor del libro de Hechos, usa esa palabra 3 veces para referirse a las revueltas que se reunían en el anfiteatro de la ciudad de Éfeso para hacerle oposición o frente al apóstol Pablo. Hechos 19, versículos 32, 39 y 41, Lucas utiliza esa palabra eclesía para referirse a una reunión de personas que estaban ahí para ser opositores de Pablo. Entonces, la palabra eclesía no nace necesariamente de un contexto religioso. Era una palabra común en la época. Pero quiero que sepas que Jesucristo, fundó su propia asamblea, su propia iglesia, su propia eclesía. Él fundó su propia asamblea. Como lo sabemos, el texto que leímos esta mañana de Mateo 16, versículo 18, Jesús llama a su pueblo mi iglesia. Así como Adán fue quien le puso el nombre a su compañera, él nombró a Eva, según el relato de Génesis. Así Cristo nombró a la iglesia, él puso el nombre mi iglesia. Sin embargo, Jesús solo se refiere a la iglesia en 2 enseñanzas registradas en las Escrituras. El otro texto es el texto de Mateo 18, versículo 17. Gran parte de lo que la misma Biblia dice sobre lo que la iglesia es, se deriva de las imágenes que la Biblia usa para referirse a la iglesia. Déjame darte un ejemplo. Si yo voy a hablar de Alejandra como mi esposa, seguramente mis hijos van a decir que estoy quedándome corto porque estoy hablando de una faceta de ella, de mi esposa. Ellos podrían decir, Alejandra también es nuestra madre y ella ha hecho esto y ha vivido esto. Pero quizás usted que la conoce puede decir, ella no solamente es esposa, ella es madre y ha sido mi hermana en la fe, mi compañera de oración, que me ha ayudado a caminar con Cristo. Otros de ustedes podrán decir, pero ella también ha sido mi amiga. Básicamente, esa faceta, una faceta de ella, según quien la describa, nos da una perspectiva de la descripción de ella. Eso a manera de ilustración para decirle que Dios en su palabra ha inspirado múltiples imágenes. Y cada una de esas imágenes ofrece una perspectiva diferente acerca de lo que la iglesia es. Ninguna de estas imágenes o perspectivas debe dominar nuestro concepto de lo que la iglesia es, hasta tal punto que se pierda la profundidad y la amplitud del entendimiento de lo que la iglesia es. Un autor que se llama Paul Miner tiene un libro que se llama Imágenes de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Y él hace referencia a 96 imágenes citadas en el Nuevo Testamento. No sé si todas son bien aplicadas, pero es un número extenso. Las imágenes más grandes no son familiares. La Biblia, por ejemplo, nos dice que la iglesia es el pueblo de Dios. También se refiere a ella como la nueva creación.
También habla acerca como la hermandad o la comunión en la fe. Y por supuesto habla acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Estas son las imágenes gráficas que la Biblia usa para describir a la iglesia. La riqueza de estas descripciones nos enseña que una sola imagen no puede abarcar todos los aspectos de la iglesia, como el ejemplo que les puse de mi esposa. Sin embargo, la Biblia también tiene unas imágenes menores. Por ejemplo, nos dice que la iglesia es la sal de la tierra, que es la familia de los creyentes, que es la casa de Dios. Cada imagen aporta un valor en el conjunto total de la descripción de la gloriosa que es la iglesia fundada por Cristo. Qué bonito ejercicio sería tener una escritura, tomar un resaltador y donde usted encuentre una frase, una imagen que describe lo que la iglesia es, la pueda resaltar. Posteriormente saque todas esas frases resaltadas, las tenga en una hoja y usted pueda hacer una lectura de la descripción de cómo Dios ha dejado en su palabra lo que la iglesia es. Va a producir en usted un profundo asombro. Esa imagen de la iglesia como pueblo de Dios es el lenguaje del apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 6. Y es usado por él para alentar a los cristianos desanimados y decirles que ellos son el producto de la obra de la gracia de Dios, que han sido transformados en una realidad comunitaria, un solo pueblo. El pueblo de Dios está fundamentado en él y su identidad deriva de él mismo. La iglesia como una nueva creación. Lenguaje del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Yo sé que muchos de nosotros leemos este texto y pensamos en una manera individual, porque apunta a la conversión de un nuevo creyente, que es un creyente, es una nueva criatura hecha por Dios. Pero esa frase no solamente tiene que ver con la conversión individual, es una realidad también colectiva y no meramente como individuos. El Nuevo Testamento nos dice que la resurrección de Cristo es primicia entre los muertos. Seremos hechos y somos hechos nuevas criaturas espiritualmente hablando, y seremos hechos nuevas criaturas con un cuerpo redimido cuando Cristo vuelva. ¿Cómo? A la imagen de esa primicia, a la imagen de Cristo. La iglesia como un pueblo en comunión. Pablo, en las cartas que escribe a las iglesias, presenta a los cristianos a quienes se dirigía como personas que compartían puntos particulares, similares, pero diferentes al mundo que los rodeaba. Por ejemplo, a la iglesia de Corintios les escribe en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Se refiere a ellos como un grupo de personas particulares y que deben vivir de una manera diferenciada en el lugar donde se encuentra. ¿Cuál es el lugar? Corinto. ¿Cómo debían vivir? Como santos, es decir, como apartados para el Señor, es decir, una vida que glorifique al Señor. Jesús en Juan 17, Él ora por sus seguidores, por sus discípulos y por la comunión entre ellos. Gran parte del libro de los Hechos y las cartas del Nuevo Testamento describen esa comunión que debe haber entre el pueblo de Dios. La comunión entre los cristianos en la iglesia se basa entonces en la unión con Cristo por medio del pacto que Él ha hecho de amarnos eternamente. La Biblia nos describe a la iglesia como un pueblo en comunión. En palabras de Jesús: ¿saben cómo van a saber los demás que ustedes son mis discípulos? Por la manera en que se aman. Pudiéramos mencionar, esta es otra faceta, otra descripción que la Biblia hace acerca de lo que la iglesia, el pueblo de Dios formado por Cristo Jesús, es un pueblo que tiene una comunión distinta como el mundo la tiene. Un pueblo que se rodea, se ama, se sirve, se exhorta, se edifica de una manera como el mundo lo hace. Todos esos mandamientos de los unos a los otros que usted ve en la Escritura apuntan a la comunión del pueblo de Dios. Otra descripción y última de la iglesia como cuerpo de Cristo. Quizás es la imagen más conocida para usted.
En 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, está hablando de lo que sucede en la cena. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan, es decir, Cristo. A la carta de los Efesios, Pablo dice, en referencia a los judíos y los gentiles, que pertenecen al mismo cuerpo. Cuando Saulo, es decir, Pablo, perseguía a la iglesia, camino a Damasco escuchó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a la iglesia, pero Cristo dijo, me persigues a mí, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta descripción de la iglesia es el cuerpo de Cristo nos revela el involucramiento de Cristo en la preservación de su pueblo. Él está profundamente comprometido con el pueblo que ha rescatado, que ha redimido, que ha liberado. 4 pequeñas o grandes imágenes de lo que la iglesia es. Si tomamos y hablamos de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, estamos dejando otra faceta relevante. Si hablamos que somos un pueblo que tiene comunión, estamos dejando por fuera otras facetas que son también importantes. Si estamos diciendo que somos solamente una nueva creación, podemos olvidar que somos el pueblo de Dios. Por eso les decía que construir un significado de lo que la iglesia es requiere tantas imágenes que Dios usa en su palabra para describirlo. Un ejemplo de eso es que si usted ve a la iglesia como el cuerpo de Cristo y la considera únicamente así porque Cristo es su defensor y no contempla a la iglesia como la comunión de un pueblo, usted puede que no viva esa comunión con ese pueblo. Porque para usted la iglesia es el lugar que Cristo ha utilizado para edificar su fe únicamente. ¿Me hago entender? Si vemos la faceta única de la iglesia en alguna definición, podemos caer en olvidar la otra y no viviremos a la luz de una completa realidad que la Biblia describe de lo que la iglesia es. Todas estas imágenes dan una bella descripción de lo que la iglesia es. Un grupo de personas particulares en la que la obra de salvación de Cristo ha sido aplicada por medio de la predicación de la palabra, y esa comprensión de la palabra ha sido únicamente por el Espíritu de Dios. Cada imagen que la Biblia usa para describir a la iglesia muestra el grado de afecto y belleza que ella tiene delante de los ojos de Dios. La pregunta sería, ¿qué valor tiene para ti la iglesia? ¿Es el lugar donde voy a lavar mi conciencia cada domingo para decir, he cumplido mi deber? ¿Qué concepto tienes de lo que la iglesia es? ¿O qué concepto tenías antes de estar escuchando este sermón? Tu respuesta a estas preguntas va a definir tu involucramiento en ella. Lo que tú consideras que lo que la iglesia es el lugar donde voy a que se me edifique en la predicación de la palabra. Esa es una única faceta. Pero si la percibes únicamente así, pues vas a venir únicamente a ser edificado por la palabra. Y no vas a vivir la realidad de que es un pueblo con el que tengo una comunión, donde Cristo es el centro y quien mantiene unido a la iglesia. Si para ti la iglesia es un lugar únicamente de comunión con las personas y no es un lugar de edificación de la palabra, no vas a valorar la exposición de la palabra, y con lo cual te puedes sentir cómodo con una predicación meramente virtual y no como un cuerpo que se reúne. Indágate eso. ¿Qué valor tiene para ti la iglesia? ¿Qué concepto tienes de lo que la iglesia es? Porque estas respuestas van a definir tu involucramiento en ella. Ahora, nuestro segundo punto del sermón, ¿qué hace una iglesia? Hemos dicho que cada imagen de lo que la iglesia es en las Escrituras no solamente describe la naturaleza precisamente de lo que la iglesia es, sino que implica lo que la iglesia hace o cómo vive y se desarrolla en este mundo caído. Una terminología muy usada en medio de nosotros
es a referirnos en relación a lo que la iglesia hace como a las marcas de una iglesia bíblica. ¿Cuáles son las características que una iglesia bíblica debe tener y debe practicar? Y yo pudiera resumírselas, como algunos actores han hecho, principalmente en dos. Y serían la predicación correcta de la palabra de Dios y la administración correcta del bautismo y la Santa Cena. La predicación correcta de la palabra de Dios y la administración correcta del bautismo y de la Santa Cena. La primera marca es la fuente de la verdad de Dios. Leíamos en ese pasaje de Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad de Dios. La iglesia ha sido dada para promulgar, enseñar la verdad de Dios en medio de este mundo caído que niega la verdad de Dios. La predicación de la palabra es lo que el Espíritu de Dios usa para dar vida a su pueblo. ¿Cómo crecía la iglesia en el libro de Hechos? El Evangelio era expuesto, el Espíritu Santo lo aplicaba en el corazón de la persona y las personas se unían a la iglesia. La unión de una persona a la iglesia era el resultado de la comprensión del Evangelio aplicado por el Espíritu Santo de Dios. No eran por actividades recreativas, no eran por planes de entretenimiento, eran por la comprensión de la verdad de Dios en el Evangelio del Señor Jesucristo, comprensión que proviene exclusivamente del Espíritu Santo cuando se predica la palabra. Y lo segundo, la administración correcta del bautismo y la Santa Cena es lo que refleja esa hermosa obra gloriosa del Dios Trino en la salvación de los pecadores. ¿Cómo sabemos que un grupo de personas ha creído en el Evangelio? Porque practica el bautismo y la Santa Cena, ordenanzas establecidas por Cristo mismo en su palabra. La iglesia se genera entonces por la predicación correcta de la palabra y la iglesia se distingue y se delimita por la administración correcta del bautismo y la Santa Cena. Lo que marca la diferencia entre un creyente y un no creyente aquí mismo o fuera de estas paredes es precisamente la administración correcta del bautismo y de la Santa Cena. La predicación correcta como una característica de una iglesia verdadera. Hablemos un poco más sobre eso. Yo sé que usted sabe desde el Antiguo Testamento que Dios actúa a través de su palabra. Génesis 1, ¿no? Dios habló y el mundo y los seres vivientes fueron creados. Ezequiel 37 es una imagen ilustrativa y dramática de la nueva creación que Dios hace de manera particular. ¿Cuál es esa nueva creación? Lo que ya mencionábamos, un nuevo creyente, una nueva comunidad. Ezequiel 37, versículos 7 al 10, es esa imagen, si usted lo ha leído, del valle de los huesos secos. Es una descripción ilustrativa de la condición espiritual del Israel de la época y que al mismo tiempo sucede el día de nosotros. Muertos espiritualmente. Y Dios le dice al profeta Ezequiel, profetiza. Y él dice, yo profeticé como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré y habían tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Cuando la palabra de Dios es enseñada, es profetizada, es promulgada. Y el Espíritu de Dios que dio vida a ese valle de huesos secos, sigue dando vida a huesos secos donde no mora el Espíritu de Dios. El mensaje consistente en el Antiguo Testamento y que permanece en el Nuevo Testamento es que Dios creó a su pueblo y le da vida a través de su palabra. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios juega un papel central como la dadora de vida. La palabra eterna de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, se encarnó para la salvación de su pueblo. Jesús vino a predicar la palabra de Dios y la personificó de manera única.
Él fundó su iglesia, como leímos el texto de Mateo 16, y le enseñó a sus seguidores a ir a todas las naciones, predicando el mensaje de reconciliación con Dios por medio de la fe en Él. La gran comisión de Mateo 28. Como dice Pablo a la iglesia de Corintios, a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es la predicación de la palabra administrada por la iglesia de Dios que crea la vida espiritual cuando el Espíritu Santo aplica esa palabra en los corazones de los oyentes. Entonces, piensa en esto, donde la palabra de Dios es distorsionada en la predicación, ¿eso qué va a producir? Va a producir falsas conversiones. ¿Y qué producen falsas conversiones? Bueno, las falsas conversiones van a sostener a falsos maestros, por lo cual termina siendo el suicidio de esas asambleas o de esas congregaciones. Lo peor es que esas congregaciones que se llaman a sí mismos iglesias, que se llaman a sí mismos iglesias de Cristo, distorsionan el evangelio a un mundo incrédulo que necesita del evangelio urgentemente. Un grupo de personas que se reúne en el nombre de Cristo, pero adulteran la palabra de Cristo, es un problema para los incrédulos alrededor nuestro, porque van a escuchar un mensaje distorsionado y van a abrazar la fe de Jesús, creyendo que han creído en el Cristo de las Escrituras, pero han creído es un ídolo, un Dios que es todo amor, pero no es santidad, no es el Dios de las Escrituras. Un Dios que te invita a ser aceptado por Él, pero que no pone sobre tu conciencia una vida de transformación, de sometimiento a su palabra y de sometimiento a su señorío, no es el Cristo de las Escrituras. La responsabilidad de la iglesia es administrar correctamente la enseñanza de las Escrituras. ¿Cómo identificas una predicación sana? Bueno, una predicación sana no solamente es usar la palabra de Dios, no es citar solamente un texto aquí, otro texto allá, generalmente de manera aleatoria y alegórica. Toma un texto de las Escrituras, saca una enseñanza moral y eso es suficiente. No. Una predicación sana no solamente usa la palabra de Dios, sino que la usa para hablar sobre lo que Dios es. Como decía un predicador, la correcta predicación o la predicación sana es una que exalta a Dios, humilla al pecador y promueve la santidad. La segunda característica es la correcta administración de las ordenanzas. Jesucristo dio señales visibles de su presencia especial. Esas señales son el bautismo y la Santa Cena. Son llamadas a veces ordenanzas porque de esa manera se enfatiza que fueron ordenadas por Cristo. No es un invento humano. Cristo mismo ordenó estas prácticas mediante ejemplo y mandato. Cristo fue bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista, y ordenó a sus discípulos que hicieran discípulos en todas las naciones, bautizándoles. Cristo también estableció la cena y ordenó a sus discípulos que la tomaran en memoria de Él. Usted mira el Nuevo Testamento y ambas prácticas es una característica visible de la iglesia primitiva. Si una iglesia falla en obedecer el mandato de Cristo cuando descuida cualquiera de estas dos señales, es la misma Escritura que actúa como un juez a la conciencia de una congregación o de una persona que decida ser cristiano pero descuide el bautismo o la Santa Cena. Si usted se ve a sí mismo como creyente y no se ha bautizado, las Escrituras nos dicen que su profesión de fe puede ser dudosa. Porque Jesús dijo, el que me ama guardará mis mandamientos, y Él ha mandado que nos bauticemos en su nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted se ve a sí mismo como un creyente y no participa de la cena del Señor con regularidad, las Escrituras ponen en duda su profesión de fe.
Ah, pero pastor, usted nos ha enseñado que si no nos hemos bautizado no podemos participar de la Santa Cena. Sí, volvemos al punto 1. Ponemos en duda tu profesión de fe si no obedeces las palabras de Cristo. Es las Escrituras, ¿no?, que leemos cuando compartimos la Santa Cena. Quiero decirte que ninguna de estas dos ordenanzas salva, pero un descuido deliberado de alguna persona, de cualquiera de ellos, de cualquiera de estas dos ordenanzas, pone un signo de interrogación grande. Yo a veces les digo que los veo como si tuvieran aureolas. El día domingo todos nos vemos así, juiciositos, sentados, santos. Pero nuestra profesión de fe a veces no luce con una aureola, sino con un signo de interrogación. Cuando descuidamos estas ordenanzas. En ese sentido, el bautismo y la Santa Cena funcionan como marcas de una iglesia verdadera. Son las señales externas y visibles que nos diferencian como un grupo de personas del resto del mundo donde vivimos. Nos reunimos y celebramos la obra de Cristo. ¿Cómo? Sometiéndonos a su palabra. ¿El mundo se reúne y celebra a Cristo? No. ¿El mundo se somete a Cristo? No. Por lo cual, si no te reúnes y te sometes a Cristo, luces más como el mundo. Por supuesto que hay un mensaje interno, el que el Espíritu Santo nos da de la obra que ha hecho dentro de nosotros, pero ese mensaje interno dado por el Espíritu de Dios se manifiesta en una obediencia externa cuando cumplimos estos mandatos. Ahora, ¿cómo se sabe o cómo sabe una persona si pertenece a una iglesia? ¿Cómo sé yo que yo pertenezco a una iglesia local? ¿Mi asistencia regular es suficiente? Otra pregunta sería, ¿cómo puede una persona ser parte de la iglesia? Otra pregunta sería, ¿cómo sabe una iglesia local que un nuevo creyente hace parte de ella? ¿Cómo sabe su palabra es verdad que usted que viene a este lugar pertenece a la iglesia de Cristo? Es aquí donde surge el concepto bíblico o la referencia de lo que la membresía es. La Biblia menciona que somos miembros como creyentes los unos de los otros. 1 Corintios capítulo 12, Pablo está hablando de la iglesia como el cuerpo y está usando la ilustración, la imagen de un cuerpo físico para hablar también acerca de ese cuerpo espiritual que es la iglesia de Cristo, donde Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Dice que somos miembros los unos de los otros. ¿Quién sé yo dentro de este cuerpo de creyente quién es la pierna y quién es la mano del dedo meñique que yo soy de este lugar? ¿Quién es mi hermano con el que yo estoy involucrado en el cuerpo de Cristo? Es ahí donde el concepto de membresía toma valor. Déjame contarte una historia. Estamos viendo cómo sabemos que un creyente verdaderamente es creyente. En Hechos capítulo 9 se nos dice que llega una persona y se identifica como creyente. Pero la iglesia tenía serias inquietudes. Usted recordará en Hechos capítulo 9 que es esa historia de la conversión de Saulo. Y nos dice el versículo 26 en adelante. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Imagínese usted, siendo un Saulo, llegando a este lugar, diciendo yo he creído en Cristo y quiero estar con ustedes, y que las personas lo miran como están viendo a Saulo en ese momento. Ellos no creían que Saulo fuera creyente, que fuera un discípulo como ellos. ¿Cómo se resuelve el asunto? Versículo 27. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Pablo no solamente evidenció su cristianismo porque era
un predicador, un evangelista. Él está hablando de que enseñaba ahí. Pablo fue recibido por otro creyente, por Bernabé, que pertenecía a esa iglesia, y la iglesia le reconocía, y este hermano testificó sobre el carácter de Pablo. Un creyente corroboraba la profesión de fe de otro creyente. ¿Y por qué Bernabé hizo esa práctica? ¿Por qué la iglesia hizo eso? Mateo 16, el texto que leíamos esta mañana, dice lo siguiente: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es esto? O sea, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que lo que Pedro afirmó, o Simón, no había sido revelado por su propia capacidad, sino Dios se lo reveló, su Padre que está en los cielos? Los versículos anteriores se nos dice que Jesús preguntó, versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego le preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús estaba ratificando que la confirmación de la fe de Pedro provenía del Padre Celestial. Básicamente Jesús estaba haciendo con Pedro lo que Bernabé hizo con Saulo, ratificando públicamente la genuinidad de la fe en la profesión interna que Pedro acababa de hacer con sus palabras. Lo que hace una iglesia es recibir nuevos miembros, reconociendo, conociendo, caminando con Él, que la genuinidad de la fe que se proclama con los labios se vive con una vida transformada. Pastor, pero la Biblia me enseña a mí que el Espíritu de Dios da testimonio a mi propio espíritu de que yo soy su hijo. Amén a eso. La Biblia también me dice que por mis frutos seré conocido. Amén a eso. Pero también la Biblia dice, esa misma Biblia que está citando, dice que la iglesia tiene una autoridad corporativa para reconocer las profesiones de fe. ¿Cómo lo sabemos? Mateo 16. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esa representación de la llave es una delegación de autoridad. ¿Para qué? Para hacer lo que Jesús hizo con Pedro y en extensión a los demás apóstoles, ellos lo hicieran con los siguientes discípulos. La declaración de la iglesia tiene la misma autoridad comisionada por Cristo. La iglesia no hace creyentes, pero la responsabilidad de la iglesia es verificar las profesiones de fe. La iglesia es necesaria para verificar y afirmar la genuinidad de la fe de una persona que se identifica con Cristo. La iglesia no hace creyentes, eso es una obra exclusiva de Dios por medio de su Espíritu. Sin embargo, a la iglesia se le comisionó una autoridad corporativa que no se tiene de manera individual. No es como individuos que hacemos declaraciones, creemos en tu profesión de fe, yo creo en tu profesión de fe. Es como iglesia. Bernabé tomó a Saulo y lo presentó a la iglesia. Ahora, ¿qué sucede cuando una profesión de fe no luce genuina a la imagen de Cristo o no es clara? Es decir, ¿qué sucede cuando la iglesia ha hecho hemos dicho, reconocemos a estos hermanos como creyentes, pertenecen a la membresía de nuestra iglesia, pertenecen a la iglesia, pero posteriormente la profesión de ellos no luce genuina? La imagen de Cristo luce distorsionada. No sabemos si estamos viendo a un incrédulo o a un creyente. Bueno, Cristo en su palabra habló de lo que conocemos como la disciplina de la iglesia. Mateo 18. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Versículo 15. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y recaudador de impuestos, como un incrédulo.
En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Vieron? ¿Cómo es igual a las palabras del capítulo 16 en relación a las llaves del reino? Esa afirmación de atar y desatar, entonces, está hablando de cómo la iglesia administra la disciplina en medio de ellos en situaciones donde la imagen de Cristo no luce en el creyente. Usted no ata ni desata las bendiciones espirituales, porque el texto está diciendo que eso es en relación a cuando el hermano peca. Y posteriormente el versículo 19, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La misma expresión, 2 o 3 reunidos. Básicamente, cuando la iglesia se reúne y delibera alguna situación de pecado en medio, Cristo está ahí, dando la autoridad a la iglesia para el juicio que la iglesia hace. Pablo, en el caso de Corintios, el capítulo 5, ese famoso caso de esa inmoralidad sexual, versículo 12, ¿no juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? La iglesia recibe una autoridad corporativa que no tenemos como individuos. No es la responsabilidad únicamente del liderazgo tomar decisiones sobre eventos particulares de pecado de una persona que ha manifestado ser creyente, pero en algún momento de su vida precisamente no luce como la de un creyente. Si se arrepiente, es un hermano. Si permanece en incredulidad, la iglesia debe hacer un juicio sobre él y decirle, mira, no estamos diciendo que si eres o no creyente, pero hay suficientes evidencias por la dureza de tu corazón que no estás honrando el nombre de Cristo. Por lo cual, para nosotros como juicio de iglesia, eres un incrédulo. Y eso daría paso para hablar acerca del gobierno de la iglesia, pero no se pierdan las escuelas dominicales para no extenderlos más en el sermón. Hermanos, ¿qué relevancia tiene, por ejemplo, este punto o de esta vida práctica de lo que la iglesia debe hacer? ¿Qué es lo que le dicen las personas a ustedes cuando lo invitan a una iglesia local? Por lo menos aquí afuera sé quiénes son los que hacen el mal, pero allá es un disfraz. La ausencia de una práctica, de una disciplina eclesial, da un mal mensaje de la santidad de Dios al mundo incrédulo. ¿Significa que somos perfectos? No. Significa que somos pecadores que se arrepienten todos los días y que deben arrepentirse cada día y que necesitan de la gracia de Dios. Las congregaciones que no toman en práctica estos principios escriturales crean un problema de evangelización frente al mundo. Las personas pueden brincar de iglesia a iglesia sin ser juzgados si no hay una membresía que considere su pecado. ¿Por qué pueden haber tantos herejes levantados en púlpitos hablando cosas que no son reales? Porque no hay un pueblo de Dios que le condene, no a manera individual, no una lucha de poderes, un pueblo que se reúne bajo la autoridad de Dios a ejercitar esto. Manera de conclusión, una frase del pastor Mark Dever del libro: la doctrina de la iglesia es importante porque está ligada a las buenas noticias en sí. La iglesia debe ser la apariencia del evangelio, es la forma en que se manifiesta el evangelio cuando se manifiesta en la vida de las personas. Si se elimina la iglesia, se elimina la manifestación visible del evangelio en el mundo. La iglesia, hermanos, no es un asunto menor. Si lo ha sido para ti, pídele al Señor que te dé un corazón arrepentido frente a lo que la iglesia de Cristo es. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, perdónanos cuando somos muy ligeros para hablar acerca de la iglesia. Perdónanos cuando creemos que se trata de nuestras preferencias,
de nuestros gustos y de nuestros acomodos personales. Enfatiza en nuestras conciencias esa frase, mi iglesia, en relación a la iglesia de Cristo. Dirígenos juntos como un pueblo que nos llamamos visiblemente, su palabra es verdad, a caminar según las marcas que tu palabra establece de una iglesia bíblica, Señor. Ayúdanos a crecer sanamente, no distorsionando el Evangelio, sino clarificándolo al mundo incrédulo alrededor nuestro en la manera en que comprendemos la iglesia y vivimos la iglesia. Te lo pedimos, Señor, por los méritos de Jesús. Amén y amén.